Buenos días a todos los presentes. El día de hoy se desarrollará un debate acerca del tráfico ilegal de órganos. Inicialmente se dará una pequeña introducción al tema de debate y posterior se creará un espacio para la formulación de preguntas relacionadas al tema planteado anteriormente. Ya. Tenemos que el tráfico ilegal de órganos es un delito, cual hace referencia a la compra y venta de una parte del cuerpo con el fin de obtener un beneficio económico. Generalmente está destinada a proveer el órgano necesario a personas con mayores posibilidades económicas a partir de personas de bajos recursos, los cuales están dispuestos a realizar lo que sea para obtener un beneficio económico, ya sea para sí mismo o en ocasiones para sus familias. El tráfico de órganos no tiene límites, ya que tanto la mafia como personas particulares pueden llegar a promocionarlos a través de páginas de Internet. Dependiendo del órgano que se requiera, sus precios van a variar. Estos pueden ir desde los $45.000 a los $120.000. Esta cantidad incluso puede llegar a incrementar dependiendo de la persona que esté interesado por el órgano. Cabe mencionar que el tráfico de órganos se realiza mediante cuatro modalidades en todo el mundo. La primera es que el tratante recluta al vendedor y al equipo médico para el comprador. Otra forma es la de cuando el destinatario busca y convence personalmente a un vendedor, mientras que las otras dos formas pueden ser por engaño o extorsión e incluso el asesinato. Los objetivos de este debate son: primero, analizar el conocimiento de los participantes con respecto al tema del tráfico ilegal de órganos. Segundo, reconocer la problemática que se oculta detrás del comercio de órganos para su éxito en la sociedad ilegal. Por último, tenemos identificar los beneficios económicos que obtienen los traficantes de órganos al momento de comercializarlos. A continuación se planteará un conjunto de preguntas en donde todos los participantes se encuentran prestos a participar. El orden para responder las preguntas será el siguiente: Mónica, Carla, Zoila, Camila y por último Esteban. Empezamos con la sección de preguntas. La primera pregunta es: ¿qué considera usted como tráfico ilegal de órganos? Bueno, para mí el tráfico ilegal de órganos es la venta y el transporte de órganos con el fin de obtener un beneficio económico, ya sea que el pago sea realizado por la persona a quien se le realizará el trasplante o el beneficio que se obtenga por parte de miembros de organizaciones delictivas. Esta se encuentra destinada a proveer a los órganos a los ricos, puesto que la adquisición de los órganos es de precios muy elevados y estos son conseguidos a partir de personas pobres. Ya, muchas gracias por su respuesta. Por favor, la siguiente participante. Bueno, para mí el tráfico de órganos se podría considerar como la compra y venta de una parte de nuestro cuerpo con el fin de obtener un beneficio económico. Como muchos sabemos, el vender cualquiera de nuestros órganos se obtienen cantidades muy grandes de dinero, lo que deslumbra a la mayoría de la gente y provoca un incremento de venta de órganos. Ya, muchas gracias. La siguiente, por favor. Ya bueno, para mí el tráfico ilegal de órganos es la venta y compra de órganos, como dijo mis compañeros, con el fin de obtener beneficio económico. Como bien sabemos, hay dos tipos de tráfico de órganos, como el primero es el hurto de los órganos por parte de organizaciones criminales y el segundo es la disposición que hace una persona para donar y vender sus órganos. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente, por favor. Bueno, para mí es la comercialización de órganos de una manera ilegal, buscando a cambio una beneficiación económica, ya sea para el donante o para el traficante. Y estos serían vendidos a hospitales o médicos que realizan trasplantes de una manera clandestina. Bueno, para mí el tráfico ilegal de órganos no se basa solo en la venta, sino también en la compra de órganos. Obviamente esto es de una forma ilegal, es decir, sin algún consentimiento mutuo. Se hace todo mediante narcotraficantes o comerciantes para su beneficio propio y no es algo que quede en acta o que se compruebe su legalidad ante la justicia o ante la otra persona.
Ya, bueno, hemos escuchado aquí las respuestas de todos los participantes. Pasamos con la segunda pregunta, que es, según su criterio, ¿cuáles son las causas del tráfico ilegal de órganos? Por favor, con sus respuestas pueden empezar. Ya, en base a mi criterio, pienso que el tráfico ilegal de órganos se da para obtener un beneficio económico, puesto que los órganos tienen precios bastante elevados. Aquí saldría beneficiadas las organizaciones delictivas y personas de bajos recursos, las cuales acceden a vender un riñón o un pulmón a cambio de dinero, en muchos casos para sacar adelante a sus familias. Por eso yo considero que sería la mayor causa. Para mí, las causas por las que se da el tráfico de órganos es por la razón de que no existen órganos suficientes para abastecer a las personas que lo necesitan, ya que éstas no donan porque no confían en el área de salud, lo que hace que tengan miedo de realizar un procedimiento, provocando que el tráfico de órganos se dé con más frecuencia, debido a que muchos alemanes, suizos, pagan grandes cantidades de dinero para poder obtener un órgano y de esta manera seguir vivos. Ya, para mí el tráfico ilegal es una causa que está relacionada con la desigualdad económica, pues esto se presenta en las sociedades que tienen mayores índices de pobreza y necesidades insatisfechas que son más propensas a presentar un alto número de personas que están dispuestas a vender sus órganos como una única forma de subsistencia o que son víctimas de la extracción de órganos de forma no consentida. Bueno, para mí la causa es que yo creo que es por la razón primordial, es por el beneficio económico que tendrán ya sea los traficantes o los donantes. Y en esta comercialización que se llama mercado negro, los traficantes o donantes obtendrán una buena ganancia económica y eso es la base primordial que es lo que realizan el tráfico ilegal de órganos. En mi criterio, pienso que las principales causas del tráfico ilegal de órganos se da generalmente para un beneficio propio y sobre todo para ganar un poder económico. Estamos hablando también de un poder social, es decir, que cualquier persona que pueda hacer este tráfico tenga una situación económica mejor y por esto es que se benefician de algunas personas y por eso se dan algunos secuestros y todas aquellas razones. Ya agradecemos por sus respuestas. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué medidas se podrían tomar para evitar o disminuir el porcentaje de tráfico de órganos? Una de las medidas sería que las personas accedan a ser donantes de órganos de manera legal, es decir, que no reciban ningún beneficio económico a cambio, y de esta manera disminuirían los casos de tráfico de órganos de manera ilegal. Ya, para mí no existe una solución que sea conocida o que pueda acabar totalmente con este mercado negro. La única manera que podría haber para disminuir un poco estos procesos sería perder el miedo a la muerte. También conversar en familia sobre la donación de órganos para si en caso de sufrir un accidente y este dé como resultado a una persona en estado crítico, donde ya no se puede hacer nada, mejor sería brindar estos órganos a una persona que tenga mayor posibilidad de vivir y de esta manera ayudar a esa persona y evitar que se dé con tanta frecuencia el tráfico de órganos. Podríamos poner como un ejemplo que en países se da con mucha frecuencia la donación de órganos y lo cual provoca que ya no exista la cantidad de muertes causadas por la práctica ilegal de una extracción de órganos. Otra medida que se podría tomar para disminuir el porcentaje del tráfico de órganos para mí es que las donaciones sean por partes de personas muertas, y ya que esto elimina el problema de la seguridad en las donaciones y que puede ayudar a reducir el tráfico de órganos. Las medidas que más ayudarían para evitar esta comercialización ilegal sería fomentar y guiar a las personas para que éstas donen sus órganos una vez fallezcan. Y de esta manera no estarían quitando órganos a personas vivas que lo necesiten. Una de las medidas que tendría más influencia en el ser es el ser donante de órganos, ya que esto se hace de una forma legal. Es decir,
Una vez esto se incremente, el tráfico de órganos va a disminuir de una manera muy notable, ya que la gente que necesite algún trasplante no lo va a buscar de manera ilegal, sino va a hacer todo lo contrario. Ya. Como cuarta pregunta tenemos, ¿cuáles son las características de las personas que con mayor frecuencia son víctimas de tráfico de órganos, ya sea por su cultura, edad, sexo, entre otros factores? Bueno, para mí serían las personas que comúnmente son partícipes o víctimas de este acto ilegal son personas pobres, es decir, de nivel económico bajo. También podrían ser niños y adolescentes, puestos que son fáciles de raptar o secuestrar. Varias veces se han oído casos de que se han desaparecido niños con este propósito y nunca más se han vuelto a saber de ellos. Bien, estos procesos ilegales son más comunes en países donde hay mucha gente sin recursos económicos, ya que ellos están dispuestos a vender algún órgano para tener dinero y vivir de una manera más cómoda, sin saber que en esos procedimientos ellos pueden correr un riesgo de enfermedades o hasta morir, ya que no son tratadas con el cuidado y el seguimiento que deben tener para que no sufran complicaciones y puedan vivir por un largo tiempo. Yo creo que esto se da más en las personas jóvenes o niños, ya que padecen menos enfermedades y que son personas en especial que viven en zonas con mayor vulnerabilidad y zonas de baja pobreza y también que en muchos casos son personas con escasa educación y economía. Las personas que son más víctimas del tráfico de órganos son las personas con muy bajos recursos económicos. Estos traficantes buscan a sus víctimas dependiendo de la persona que necesite el trasplante, ya sean niños, jóvenes o personas adultas. En lo más común suelen ser personas pobres, adolescentes o también mujeres. Estas personas son más propensas a ser víctimas debido a que suele ser más fácil de convencer o inclusive secuestrar. Con convencimiento estamos hablando de una manera económica o también material. Ya, gracias por su participación. Como quinta pregunta tenemos, ¿cómo es el manejo de la venta de órganos ilegales por parte de los traficantes? Ya, el manejo se puede dar de manera directa e indirecta. Directa cuando hay una persona que necesita un órgano y otra que está interesada en vender su órgano. E indirecta cuando se realiza por medio de organizaciones delictivas, las cuales son las encargadas de buscar a una persona para que done su órgano de manera voluntaria o mediante secuestros. Muchos de los traficantes compran a personas sus órganos a un precio muy bajo para ellos después revenderlos a los propios compradores a precios que podrían triplicar o más su cantidad. De esta manera ellos ganan una cantidad extremadamente mayor a lo que ganan las personas que venden su órgano sin saber cuál es su valor verdadero. Es decir, los grandes traficantes se abusan de la gente pobre, haciendo que arriesguen su vida por cantidades muy bajas de dinero, ya que ellos realizan la extracción del órgano de forma clandestina para que no existan gastos que puedan disminuir la cantidad que ellos piden. Este requiere el servicio de varias personas, las cuales estarían ubicadas en diferentes espacios para completar el proceso del tráfico de órganos. Es que estas organizaciones tienen personas en especial de bajos recursos que son encargadas de cada fase del tráfico, como el transporte, la documentación falsa para el procedimiento y así personas también encargadas de completar los procesos para evitar la desarticulación de las organizaciones. Este manejo se da con la persona que necesite del trasplante, es quien se comunica con el traficante o persona donante. Estos le ponen un precio al órgano que es muy alto y le ponen fecha establecida para realizar el trasplante. Y de esta manera se da el proceso de tráfico ilegal de órganos. El manejo en sí se basa en secuestros o pagos a familiares para poder llegar así a un acuerdo ilegal. Y así de esta manera los traficantes beneficiarse. Quiere decir que cualquier traficante puede coger y
comprar un órgano convenciendo o asimismo raptando a dicha persona para después venderla a un precio mucho más elevado y beneficiarse para él. Listo. Y como sexta y última pregunta tenemos, ¿cree usted que lo económico es un factor que influye en esta práctica? Sí, porque muchas de las personas que se dedican a esto se dejan guiar por el beneficio económico, sin importar el daño que les hacen a las personas que donan, puesto que ellas al no disponer de un órgano no pueden realizar sus actividades como comúnmente lo hacen. Yo creo que sí es un factor muy importante, ya que muchas de las personas, por necesidad o por buscar dinero en grandes cantidades de manera fácil, realizan esos procedimientos sin conocer cuáles serían las consecuencias de las personas que donan, ya que ellas solo buscan conseguir dinero. Yo creo que sí, porque ya en especial es un factor esencial en el tráfico ilegal de los órganos, ya que algunas personas adineradas no quieren gastar mucho dinero mediante la donación y acuden a personas pobres que les puedan ayudar en la, mediante el contrabando de los órganos. Yo creo que sí, porque las personas que son parte de este mercado son las personas con bajos recursos, ya que este tráfico ilegal les da una gran ganancia económica a estas personas que necesitan mejorar su economía. En lo personal, sí, es un factor determinante, debido a que generalmente las personas con mucho poder son las que están más unidas al tráfico ilegal, debido a que quieren generar más ingresos o porque simplemente tienen la posición económica para comprar un órgano. Pues agradecemos a todos los participantes por estar prestos a colaborar con sus respuestas en esta sección de preguntas. En conclusión, se puede decir que la gran parte de los participantes posee un mismo punto de vista, puesto que ellos manifiestan que esta práctica está relacionada con el factor económico. Además, mencionan que el tráfico ilegal de órganos se da por parte de organizaciones e incluso por las personas que necesiten el órgano, haciendo que el donante reciba un incentivo económico y de esta manera variando los precios en cuanto al órgano que se necesite. El tráfico ilegal de órganos se da en diferentes partes del mundo y de diversas modalidades, las cuales pueden ser cuando un mediador consigue al donante y al equipo médico, otra es cuando la persona trata directamente con el donante y también existe mediante la forma de engaño e incluso de asesinato. Cabe recalcar que para evitar esta práctica se debería incentivar más a la donación de órganos de manera legal, ya que existe un grupo de personas que son más propensas en ser víctimas de este tipo de acto delictivo.